Sergio Alcocer, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime. Te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, un placer. Trump está enfrentando tiempos aciagos, difíciles. Hay tres elementos ahí que tú vas a enumerar ahora que lo han puesto en esta situación bastante complicada que tiene que ver con la intervención rusa en el proceso electoral de Estados Unidos. ¿Cuáles son estos tres elementos que tú me mencionabas, Sergio? Bueno, primero que nada es la salida de su asesor en seguridad nacional, el señor Flynn, quien fue obligado al mes a renunciar. Posteriormente la salida de Comey como director general del FBI, que además es un personaje con una larga trayectoria, con un gran prestigio y que, como vimos en días recientes, pues fue corrido por el señor Trump con argumentos poco objetivos, poco concretos. Y finalmente la declaración de hace un par de días del señor Brennan, quien fue director de la CIA, una persona que tiene 25 años de trabajo dentro de la CIA en diferentes posiciones, con enorme prestigio dentro de la comunidad de inteligencia, y en donde él pues muy claramente señala que desde julio del año pasado, donde ya se conocía que había relaciones presumiblemente de la campaña de Trump con los rusos, se hizo una investigación. Incluso él señala que en agosto del año pasado se informó a los 8 líderes del Congreso, los 4 senadores, los 4 miembros de la Casa de Representantes sobre esto, en donde él asegura en estas declaraciones que él hace ante el Comité de la Inteligencia de la Casa de Representantes que los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos conocían de las relaciones entre la campaña de Trump con el gobierno ruso, tratando de intervenir y de estabilizar la elección. El otro elemento que viene, bueno, a complicarle las cosas al presidente de Estados Unidos es el nombramiento de este fiscal independiente, ¿no? Sí. Que tiene que ver justamente con el hecho de que corrió a Comey. Y esto produjo un malestar tanto en los medios como en la opinión pública, ¿no? Sí, bueno, es un fiscal especial que es designado, que es un ex director del FBI, el señor Robert Mueller, una persona que fue director del FBI por 12 años, nombrado primero por Bush, ratificado por Obama, igualmente una persona con un gran prestigio. Grande. Es una persona, sí, pero con una gran solidez, con un gran prestigio, con una gran independencia, y bueno, pues la apuesta es a que él podrá identificar si es que hubo alguna acción criminal durante todo este actuar. Hay que recordar, por un lado, que el comité, tanto del Senado como de la Casa de Representantes en materia de inteligencia, que hacen este tipo de investigaciones, lo único que determinan es si hubo efectivamente o no contacto de la campaña de Trump y de los miembros de la campaña de Trump con el gobierno ruso, pero no persiguen que criminalmente no hay ninguna acción criminal posterior. Lo que sí le corresponde al fiscal especial, en este caso, es perseguir, identificar si lo hubo y posteriormente perseguir a los posibles o presumibles culpables en caso de que existiera. Y el tema es que no se vayan a contaminar los dos procesos, o sea, que no por declarar en uno, en el caso de ir al Congreso, vaya a impedir que posteriormente pueda ser señalado por una conducta criminal. Esa es la parte que es delicada en este proceso. ¿Por qué delicada? No te entendí. Sí, o sea, si alguien va al Congreso y en el Congreso presenta un testimonio, el punto es que ese testimonio no se invalide en un momento dado si es que esta persona puede ser considerada como criminal. Y ese es el tema en donde, por eso el señor Comey ha aceptado sí ir a presentarse al Congreso, pero una vez que lo haya entrevistado el fiscal especial, de modo que su testimonio, desde el punto de vista jurídico, en contra de una posible criminalización de esto, lo pueda presentar ante el fiscal y ya posteriormente vaya con el Congreso. Después del despido de Comey, mucha gente dijo, bueno, algunas gentes dijeron que esto se parecía mucho a lo que le pasó a Nixon con el famoso Watergate, el que despidió a un fiscal especial. Y entonces después, bueno, se le vino el proceso prácticamente de destitución, aunque él renunció antes. ¿Tú compartes esto? No, yo creo que son momentos y circunstancias distintas. Efectivamente, el presidente de Estados Unidos tiene el poder de despedir al fiscal especial. De hecho, a raíz de lo que pasó con Nixon, se modificó la ley para crear la figura del fiscal independiente, que justamente por esa independencia no le permitiera al presidente despedirlo. Esa ley ya expiró. No tenemos la posibilidad en este momento de que se pueda señalar o establecer un fiscal independiente. ¿Expiró? Sí, se tendría que relegislar. Había un periodo determinado, no se renovó y ahorita estamos con la posibilidad de que lo que puede nombrar el Departamento de Justicia es un fiscal especial, que si bien tiene facultades de investigar, no es totalmente independiente del Departamento de Justicia y por ende no es totalmente independiente del presidente. En este momento sí lo podría despedir. Sin embargo, creo que como está la opinión pública, como está el interés de un grupo de republicanos claramente identificables de llegar a la verdad, sería un gran riesgo político para el presidente despedir a un fiscal especial.
¿Quiénes son estos republicanos identificados así que tú mencionas? Bueno, entre ellos está el líder el líder del Comité de Inteligencia dentro del Congreso, que ha señalado su enorme preocupación para que llegara a finales de estos próximos meses a tener una idea clara de cuál fue la relación, si es que la hubo, de la campaña de Trump con Rusia. No se han manifestado los liderazgos en el Senado y en la Cámara de Representantes, los liderazgos máximos de los republicanos, pero sí de estos comités. Entonces, sí hay claramente una decisión por parte de algunos republicanos de llegar a las últimas consecuencias. Ahora, otra de las diferencias fundamentales que existe respecto de lo que le ocurrió a Nixon es que Nixon no tenía la mayoría republicana en el Congreso, ¿no es cierto? Y Trump sí la tiene, de tal manera que si efectivamente este proceso de investigación del fiscal independiente avanza, tendría que encontrar algo realmente muy serio que fuese capaz de movilizar a la opinión pública, a los medios y hacer que los republicanos, que son mayoría, pudieran entrar en esta lógica, ¿no? En efecto, y además, bueno, hay que revisar cómo se está dando la relación de la Casa Blanca con el Congreso con varios temas. Por un lado está el tema del presupuesto que acaba de presentar el presidente Trump, en donde claramente hay una reducción en varios de los programas, algunos de carácter social que son más, digamos, de la férula o del interés de los demócratas, pero algunos otros programas que son de mucho interés para los republicanos. Ha habido una respuesta por parte del caucus más conservador del Tea Party de no dejar pasar algunos de estos temas, no obstante que ellos... Bueno, son temas de recortes en algunos espacios relacionados con la atención a la salud, por ejemplo, en donde hay recortes muy importantes. ¿Allí el Tea Party está en contra? Está en contra, bueno, ellos y algunos otros conservadores relacionados con, o que están preocupados por el recorte en la investigación en la salud, por ejemplo, que es un tema que preocupa. O en algunos otros relacionados con ayudas a diferentes programas que consideran que deben de permanecer. Esta mala relación que se empieza a generar por la presentación de este presupuesto puede presuponer que algunos de estos republicanos, ya en vistas a una próxima elección, sobre todo en la Casa de Representantes el año que entra, pues puedan ver con poca simpatía si es que hay alguna relación de la probada de la campaña de Trump con el gobierno ruso o con la inteligencia rusa, de pues seguirlo apoyando y seguirlo defendiendo. En la propia declaración de Brennan en la Casa de Representantes es muy interesante cuando él menciona el pasaje en donde él le reclama a su homólogo ruso en la intervención del gobierno ruso en las elecciones. Y él lo repite un par de veces, que lo señala en ese sentido. Y bueno, pues la respuesta, pues un poco dudosa en algún momento, así lo refiere él, del gobierno ruso, si bien en un principio diciendo que no, pero después un poco señalando que pues ellos trabajarían con quien ganara, al mismo tiempo dando a entender que preferían que ganara todo. Entonces, digamos, sí hay indicaciones de que Brennan hizo, si no estoy equivocado, una declaración antes de su comparecencia, en el sentido de que había peligros que enfrentaba la democracia estadounidense que venían del exterior. Entonces alguien le preguntó, ¿y del interior? Dijo, y también del interior, en clara alusión a Trump, ¿no? Entonces, este hombre está muy molesto. Este hombre está muy molesto porque además hay que recordar que durante la campaña Trump maltrató de manera muy significativa a la comunidad de inteligencia, inclusive días posteriores a la elección, ya una vez que fue designado, este menosprecio que experimentó el aparato de inteligencia americano al, pues, digamos, no prestarle atención o importancia a los briefings, a las informaciones que día a día le presentan al presidente de los Estados Unidos, en este caso presidente electo, hizo que se molestara a la comunidad de inteligencia. Tan es así que recordemos que el primer acto al día posterior a su toma de posesión fue asistir a la CIA y en un evento multitudinario ratificar su compromiso con la inteligencia. No hay posibilidad de que un gobierno más como el estadounidense o el presidente como Estados Unidos pueda gobernar a nivel local y con su interacción con el mundo sin los servicios de inteligencia. Y pues los servicios de inteligencia son enormemente frágiles en el sentido de que si pierdes la confianza de ellos, algunos, los más notables, podrán buscar trabajo en otros lugares perdiendo capacidades o simplemente pasarán la información y la inteligencia, pero no necesariamente con la velocidad y con la tingencia que se requiere. Entonces es enormemente vulnerable. Sergio, nos come el tiempo. Realmente entonces es muy prematuro ahorita decir qué va a pasar. La declaración que va a hacer Comey es muy importante. Sin duda. Muy importante. Ahora, me comentaste tú antes de iniciar el programa que si no es ahora, Trump se nos quedaría 8 años en el poder. Mira, yo creo que sí, que este es el punto más importante y más
digamos, crítico de lo que hemos visto en su presidencia en los últimos 120, 130 días que lleva. Si no se logra demostrar que hubo una relación contundente y que además fue una relación, vamos, con tintes criminales, difícilmente va a salir de la presidencia y además creo que esto lo va a fortalecer, lo va a legitimar ante el electorado estadounidense y probablemente lo tengamos 8 años. 8 años. Pero finalmente, pues en Estados Unidos estos procesos sí funcionan, ¿no? Entonces, sin duda. Si efectivamente hay tela de dónde cortar, pues esto seguramente va a aparecer con el fiscal independiente. Esto lo sabremos pues, relativamente en breve. Y veremos además una presidencia de Trump pues muy empeñada en tratar de resolver todas estas dudas e inquietudes. Esto los va a distraer de la agenda doméstica, de la agenda internacional. Esto va a retrasar muchos de los compromisos de campaña que habían planteado. Y además nos estaremos viendo en unos cuantos meses ya iniciando una campaña interna muy feroz, muy agresiva en los Estados Unidos. Hay quien tiene miedo de que esto produjera como una especie de reacción de Trump hacia el exterior, un poco el ataque contra Siria, para orientar la atención a otro lado y presentarse como un gran líder, etcétera. ¿Tú temerías eso? Yo creo que hay una probabilidad de que ocurra en la medida que su nivel de frustración eleve, en donde él no pueda lograr victorias importantes. Yo creo que el caso de la ley de salud es importante en ese sentido porque despresuriza su frustración, pero en caso de que vuelva otra vez en una ruta de frustración, pues él va a buscar enemigos fáciles y en ese sentido el tema de la migración puede ser uno de los temas en donde él pueda pues tratar de despresurizar esa frustración y lamentablemente pues México estaría en la primera línea por lo que representan los migrantes. Total, se nos pueden venir tiempos aciagos, ya tuvimos, pero podemos tener más. Sí, no hemos terminado, esto es una montaña rusa que sube y baja, probablemente ahorita estemos pues en la parte alta en el sentido positivo, pero bueno, pues veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas. Pues entonces hagamos changuitos y encomendémonos a la Virgen de Guadalupe. ¿O a qué santo podría ser? Pues San Comi puede ser otro santo que debemos Muy bien. encomendarnos. En contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.